Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Jorgeli Solano y el día de hoy estaré hablando sobre algunas de las áreas protegidas de nuestro país. Estaré hablando sobre su extensión geográfica, su clima, su tipo de suelo, sus fuentes de agua, especies endémicas y en peligro de extinción, sobre su flora y su fauna. Estaré haciendo un resumen de cada una de estas áreas protegidas. La primera es los Haitises. Esta tiene una extensión geográfica de aproximadamente 1.600 kilómetros, que está ubicado en la región noroeste de la República Dominicana. Su clima suele ser tropical húmedo con alta pluviosidad. Su tipo de suelo es kárstico con formaciones de piedra caliza. Las fuentes de agua de los Haitises son abundantes ríos subterráneos y lagunas. Las especies endémicas y en peligro de extinción de los Haitises, ya sea flora o fauna, está en la flora palma real y cedro, y en la fauna manatí, cotorra dominicana y solenodonte. La segunda área protegida que estaré hablando es sobre el Parque Nacional Armando Bermúdez. Su extensión geográfica es aproximadamente de 766 kilómetros. Su clima suele ser variado, desde tropical húmedo en las partes bajas hasta frío de montaña en las cumbres. Su tipo de suelo es de origen volcánico, ricos en material orgánico en las zonas altas. Las fuentes de agua de Armando Bermúdez son el río Yaque del Norte y el río Bao. Las especies endémicas y en peligro de extinción está en flora el pino criollo y el ébano verde. La fauna está la jutia, la cigua palmera y la cotorra de la española. Continuamos con el Parque de los Tres Ojos, que su extensión geográfica es una zona de aproximadamente 50 kilómetros. Su clima normalmente es un clima tropical húmedo. Su tipo de suelo predominante es el calixto con formaciones carbonosas. Sus fuentes de aguas son 3 lagunas de agua dulce y una de agua salada. Sus especies endémicas y en peligro de extinción. En la flora están manglares y helechos, y en la fauna peces ciegos, camarones y murciélagos. El cuarto es el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, que tiene una extensión geográfica de 765 kilómetros, un clima montañoso con variaciones desde húmedo hasta seco, un tipo de suelo montañoso y volcánico con zonas de alta erupción. Las fuentes de agua de este parque nacional es el río Yaque del Sur y sus afluentes. Sus especies endémicas y en peligro de extinción: en la flora se encuentra el pino criollo y la palma manacra. En la fauna está la iguana ricordi y el halcón de la española. Por quinto está el Parque Nacional Cutubanama. Este tiene una extensión geográfica aproximadamente de 790 kilómetros. El clima de este parque normalmente es tropical húmedo. Sus suelos suelen ser arenosos y calcáreos. Las fuentes de agua de este parque son las lagunas costeras y cenotes. Las especies endémicas y en peligro de extinción: en la flora se encuentran manglares y mahogany, y en la fauna se encuentran las tortugas marinas, manatíes y el gato endémico útila. Continuamos con el lago Enriquillo de la isla Cabritos. Este tiene una extensión geográfica de aproximadamente 375 kilómetros cuadrados, y la isla Cabritos es de 24 kilómetros cuadrados. Este clima de este lago suele ser árido o semiárido. El tipo de suelo es salino y aluvional. Las fuentes de agua de este son lago hipersalino de origen tectónico. Las especies endémicas y en peligro de extinción que se encuentran en este es la flora, cactáceas, plantas xerófitas, también se encuentran allá. Y en la fauna, iguanas rinocerontes, flamencos y cocodrilo americano.
También tenemos el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que este tiene una extensión geográfica de 1.112 kilómetros cuadrados. Este clima varía de seco a húmedo, dependiendo de la altitud. El tipo de suelo de este es kárstico, rico en materia orgánica en las zonas montañosas. Sus fuentes de agua son los arroyos y ríos que alimentan la región suroeste. Las especies endémicas y en peligro de extinción que se encuentran acá está la flora. En la flora se encuentra Parma manacla y el pino criollo. Y en la fauna se encuentran el gavilán de la española y rana de la española. Estaremos hablando también de lo que del área protegida que se llama Reserva Ojos Indígenas. Este tiene una extensión geográfica de aproximadamente 1.500 acres. El clima de este es tropical húmedo normalmente. Su tipo de suelo suele ser aluvial y calcáreo. Sus fuentes de agua son las lagunas y los cenotes de agua dulce. Sus especies endémicas y en peligro de extinción. En la flora está manglares y caoba, y en la fauna se encuentran los peces endémicos, aves acuáticas y reptiles. También está la Reserva Ecológica Hoyo Claro, que esta tiene una extensión geográfica aproximadamente de 6 hectáreas. Un clima tropical seco, un tipo de suelo calcáreo con cuevas y depresiones. Una fuente de agua, cenotes y cuerpos de agua subterráneas. Esas son sus fuentes de agua. Sus especies endémicas y en peligro de extinción está en la flora la caoba y la guayacán. Y en la fauna, aves endémicas y murciélagos. Para concluir, la última área protegida de la que vamos a hablar un poco, que es un resumen de todas, es las dunas de Baní, donde esta tiene una extensión geográfica de 15 kilómetros cuadrados, un clima árido, un tipo de suelo arenoso con formaciones dunares. Las fuentes de agua de estas son subterráneas y limitadas. Sus especies endémicas y en peligro de extinción. En la flora se encuentran las plantas xerófitas y cactáceas. En la fauna se encuentran iguanas, serpientes y serpientes endémicas. Bueno, pues esto fue un resumen de todas las áreas protegidas, o por lo menos 10, donde podemos aprender o tener en cuenta las áreas protegidas de nuestro país, donde cada uno de esos lugares es crucial para la biodiversidad de la República Dominicana y presenta una variedad